Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, en esta tercera semana ya del tercer bimestre en Cívica y Ciudadanía vamos a trabajar la organización de las fuerzas policiales y la organización de las Fuerzas Armadas. Eh, las Fuerzas Armadas del Perú, en principio, han sido establecidas en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú, que establece que las Fuerzas Armadas están conformadas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Ahora, cada una de estas instituciones militares, que son el aparato coercitivo del Estado peruano, tiene sus particularidades en el aspecto de organización y en la participación que tienen en la sociedad. No todos participan. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene como función, eso vamos a ver después, como función el control interno y el ejército el control en caso de conflicto. Ellos salen a proteger a la sociedad en el caso de que se dé estado de emergencia o toque de queda, como se está viviendo esta coyuntura de la pandemia ahora. En ese caso sale el ejército, pero cada uno de ellos tiene sus particularidades en organización y cómo participan en la vida civil. Esos tres armas, estas tres armas de las Fuerzas Armadas del Comando Conjunto son autónomos entre sí, no dependen de uno del otro. Coordinan acciones, sí, pero son autónomos, independientes unos de otros. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es responsable de planificar, de coordinar, de preparar y conducir las operaciones de esas tres armas, el ejército, la marina y la fuerza aérea. Ahora, estas operaciones militares se dan en el frente externo y en el frente interno. Externo, cuando tengamos conflictos con países vecinos, e interno, cuando hay, en el caso de guerras civiles internas o eh, cuestiones coyunturales como se están dando ahora con la pandemia del COVID-19. Entonces ellos actúan en el nivel interno para que haya tranquilidad, para que haya paz, para que haya armonía y la gente respete las normas, aunque los peruanos somos tan indisciplinados, aunque no todos, algunos somos respetuosos de las normas y algunos no lo son. Lo que ocurrió el fin de semana que pasó, 13 jóvenes fallecieron en una discoteca por no respetar las normas. Y lo que hacen las Fuerzas Armadas es hacer respetar las normas. En este proceso se dio ese pequeño incidente donde murieron 13 jóvenes, pero por no respetar las normas. Para eso existe el ejército, la marina, la fuerza aérea, la Policía Nacional, para que se hagan respetar las normas y el Estado de Derecho. Esa es la función principal de las Fuerzas Armadas y Policiales. En esta primera clase vamos a ver todavía nosotros lo que son las Fuerzas Armadas, luego vamos a pasar a las Fuerzas Policiales. Y hoy día vamos a enfocarnos precisamente en lo que es el ejército peruano, sus funciones, cómo se organizaron, un poco de su historia y la participación del ejército peruano en la vida de la sociedad peruana. Las Fuerzas Armadas y Policiales tienen una finalidad, ellos garantizan la independencia, una independencia que debe ser entendida como la protección contra todo intento de imponer una voluntad ajena al Perú. El Perú tiene sus normas, el Perú tiene sus leyes y esas tienen que respetarse. Cuando alguien no respeta y quiere imponer su voluntad al margen de las normas, para eso están las Fuerzas Armadas, para que hagan respetarlas, para que hagan respetar las normas y las normas jurídicas. También defender la soberanía, que es la garantía de un Estado peruano que se rige internamente con supremacía del Estado. También garantizan la integridad del territorio dentro de la República, que es intangible. Nadie puede vulnerar nuestras normas. Por eso se habla de un país soberano, disculpe.
no puede ser ocupado por otras potencias extranjeras, afectando nuestra naturaleza, nuestra autonomía, nuestra soberanía. Para eso están las Fuerzas Armadas, para que puedan imponer las normas, nuestras leyes dentro de nuestro territorio. No aceptamos injerencia de ningún país vecino, ni ningún país extranjero. Esa es la razón de ser de las Fuerzas Armadas. Pero hoy vamos a ver el ejército peruano, específicamente el ejército del Perú. El ejército peruano tiene una herencia ancestral, porque el ejército peruano ya existía antes de la llegada de los españoles. Teníamos un ejército aquí nosotros, y tenemos que hablar un poco de historia, que se originó hace 3000 años, cuando la cultura matriz que irradió todas las manifestaciones culturales al mundo andino se inició con Chavín. Ahí aparece un estado teocrático, con sacerdotes, en alianza con los militares, controlaban a la población. Aunque utilizaban la religión para dominar y subordinar, tenían un aparato coercitivo que era el sustento de los sacerdotes, y eran los militares. Desde ahí tenemos un ejército en el territorio andino peruano. Más adelante otras civilizaciones como Nazca, Paracas, perfeccionaron en el arte militar, y fueron la cultura moche quienes organizaron un ejército, ya se podría decir profesional, que se dedicó exclusivamente a defender su territorio. Ahí tenemos a los máximos representantes, a los señores de Zipán, al señor de Sicán. Ellos organizaban y conocían ya el arte militar para defender su territorio, que es el mismo objetivo que tiene hoy día nuestro ejército, defender nuestro territorio. En Moche, con los señores de Sicán y los señores de Zipán, ya cumplían este objetivo. Entonces, la historia del ejército peruano viene desde allá. En el Tahuantinsuyo, ya en el siglo XV, bajo la dirección del Inca Pachacútec, ampliaron su territorio. Pachacútec organizó el Tahuantinsuyo, convirtiéndolo en una de las 7 grandes civilizaciones del mundo, y organizó un territorio gracias al ejército que tenía. Ya cuando el imperio incaico más adelante se encontraba en proceso de consolidarse como una cultura, un pueblo poderoso en esos tiempos, llegan los españoles, y para los españoles también no ha sido una empresa fácil conquistarlos. Luego de la captura y muerte del Inca Atahualpa, que era el Tahuantinsuyo, ha sido un gobierno de tipo mesiánico, porque el Inca era considerado hijo del dios Sol, y con su muerte se vino abajo toda la resistencia. Sin embargo, los hermanos de este Inca Atahualpa han organizado su ejército y se trasladaron a Vilcabamba, y desde ahí han gobernado todavía el Tahuantinsuyo, hasta que llegó Francisco de Toledo, se fue a Vilcabamba y le dio muerte al último Inca, Tupac Amaru I, hijo de Manco Inca. De tal forma que el ejército peruano se organiza después de las 2 últimas batallas que libramos nosotros en la guerra por la independencia, para expulsar definitivamente a los españoles de nuestro territorio. Y eso se dio en las batallas de Junín y Ayacucho. El 6 de agosto de 1824, después de 300 años de dominación española, el ejército patriota derrota definitivamente al imperio español en las Pampas, primero en la Pampa de Junín y el 9 de diciembre en las Pampas de Ayacucho. Aquí destaca históricamente un batallón del primer ejército que tenía el Perú, los húsares de Junín y los montoneros ayacuchanos. Entonces, desde ahí vamos nosotros ya teniendo un ejército, que hoy día tenemos un poderoso ejército que se encarga de proteger
internamente y externamente a la sociedad peruana. Ahora bien, el ejército peruano, entonces como institución castrense, se oficializa todavía después de la independencia del Perú, después del proceso de expulsión de los españoles. Estaba comandada por el general don José de San Martín, quien desembarca en Paracas en 1820. Ahí se incorporan, se enrolan muchos voluntarios para organizar el ejército libertador. Este entusiasmo de los voluntarios que se enrolaban a las filas del ejército patrio anima a José de San Martín a organizar los primeros cuerpos peruanos. De tal forma que en octubre de 1820 él decreta la creación de la bandera del Perú y del escuadrón auxiliares de Ica. Ya tenemos un ejército informal todavía, porque todavía no estaba vivo en el espíritu de los peruanos el sentimiento de patria, el sentimiento de nación, recién estaba formándose. Entonces, en el mes de noviembre, el batallón de los cazadores del ejército, y en enero de 1821 el batallón de leales del Perú. Ya existía el escuadrón de los húsares de Junín, que servía de escolta. Luego de la proclamación de la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, se crea en nuestra patria la Legión Peruana de la Guardia, y de esa forma se oficializa la creación del ejército peruano en 1821. Más adelante se organizaron los batallones de Trujillo, número 2, el de Piura, número 4, el escuadrón de cazadores del Perú, que tuvieron destacada participación en las batallas de Riobamba y Pichincha, que sellaron la independencia de Quito y delimitando nuestras líneas fronterizas con el vecino país del Ecuador. Ya tenemos un ejército. A estas unidades, el de Trujillo y al de Piura, se suma el regimiento de los húsares del Perú, quienes actuaron decisivamente en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824 y el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho, donde las tropas españolas fueron derrotadas y expulsadas del territorio peruano. Ahí se firma la capitulación de Ayacucho, después de 300 años de dominación española, consolidándose entonces la independencia de América. Aquí juega un papel muy importante el ejército peruano. Por eso, esa última batalla que libramos el 9 de diciembre, en la batalla, el 9 de agosto, se ha designado como el Día del Ejército, al 9 de diciembre, como Día del Ejército. Muy bien. Ahora vamos a ir determinando, jóvenes, las funciones del ejército peruano. El ejército peruano tiene la función de preparar la fuerza terrestre. La fuerza marítima lo hace la Marina de Guerra y la fuerza aérea lo hace la Fuerza Aérea Peruana. El ejército se encarga de las fuerzas terrestres. Ellos integran los elementos de maniobra, de teatro y de guerra. Ellos están a disposición del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, la fuerza terrestre y algunos medios que se necesitan para defender el país, promover el desarrollo institucional. Ellos planifican estratégicamente al ejército. El ejército participa también en la defensa civil cuando se dan desastres naturales y también artificiales. Puede haber desastres creados por el hombre. En ambos casos participa el ejército peruano en apoyo de la sociedad civil. No solamente apoyan, también realizan trabajos de prevención, intervienen en el momento,
y ayudan a rehabilitar las carreteras y tantas obras cuando la sociedad lo necesita. Ahora, la educación profesional, ¿en dónde realizan sus estudios los integrantes del ejército peruano? Lo realizan en la Escuela Militar de Chorrillos. Es una de las instituciones de tipo militar más antiguas de América Latina porque se creó en el mes de marzo de 1934. Su jerarquía de estudios tiene hoy día rango universitario. Tiene rango universitario. Ahora bien, el ejército peruano tiene las siguientes armas. El ejército peruano tiene su infantería, tiene su artillería, tiene blindados, antitanques y la aviación del ejército también. Tiene sus naves. Ahora, las especialidades que se imparten dentro del ejército peruano tenemos en lo que se refiere a armas de combate, infantería y caballería. Son especialidades que existen en el ejército en lo que se refiere a armas de combate. Y ahora, en armas de apoyo y combate tenemos la artillería, ingeniería, comunicaciones e inteligencia. Son las armas de apoyo que se forman en el actual ejército peruano. En lo que se refiere a rangos y grados, hay estudios oficiales, estudios para oficiales del ejército, técnicos y suboficiales y el servicio militar obligatorio. En lo que se refiere al rango en el aspecto de la escuela de oficiales, tenemos primeramente los subalternos. Dentro de los subalternos tenemos al subteniente o alférez, al teniente, hasta el grado de capitán. Entonces, cuando en el ejército se habla de oficiales subalternos, tenemos al subteniente o alférez, al teniente y al capitán. Los oficiales superiores ya van subiendo de rango. De capitán viene el mayor, el teniente coronel y el coronel, son oficiales superiores. Pero oficiales generales tenemos el general de brigada, el general de división y el general del ejército. Son los grados de oficiales generales, hasta coronel, oficiales superiores y oficiales subalternos tenemos al teniente, subteniente, teniente y capitán. Todos son oficiales. Solamente llegan al grado de general del ejército, general de división y general de brigada aquellos cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos que hayan terminado en el primer lugar y hayan obtenido la espada de honor. Ellos llegan a general. Los otros terminan en el grado de coronel como oficiales superiores. Pero el ejército peruano también no solamente tiene estudios de la escuela de oficiales, también tiene la escuela técnica de suboficiales. Ahí tenemos, al igual que en la escuela de oficiales, tenemos rangos. Tenemos, por ejemplo, quiénes son en la escuela técnica, quiénes son los suboficiales. Suboficial de tercera, suboficial de segunda y suboficial de primera son los mandos o suboficiales técnicos. Y los técnicos tenemos técnico de tercera, técnico de segunda y técnico de primera. Y los supervisores técnicos tenemos técnico jefe superior y técnico superior general del ejército, en lo que se refiere al mando técnico. Y ahí les estamos presentando a ustedes las insignias. Por ejemplo, en el grado de escuela de oficiales, el alférez lleva solamente en la insignia una línea de... El teniente lleva 2, el capitán lleva 3, el mayor lleva 4, teniente coronel 5, el coronel lleva 6 y los generales llevan 2 estrellas, el general de brigada lleva 2 estrellas, el general de división lleva 3 estrellas y el general del ejército lleva 4 estrellas. En lo que se refiere a los técnicos, ahí tienen ustedes los símbolos en las insignias. Y luego tenemos a los soldados rasos,
que van a cumplir su servicio militar obligatorio. Hoy día son los ex soldados, forman parte del ejército de reserva. En caso de conflicto, ellos están aptos para volver a servir a la patria y defenderla. Para eso se han formado los militares, los que van y sirven al ejército, cumpliendo el servicio militar voluntario. Tenemos primero el soldado, cabo, sargento segundo y sargento primero. Ahí tenemos las insignias de los que utilizan los diferentes integrantes del ejército peruano, servicio militar voluntario, técnicos y suboficiales y oficiales. Jóvenes, traten de copiar esas fichas en el cuaderno, hagan un resumen. Si tienen una impresora, imprímanlo. Y la próxima clase vamos a ver toda la evolución histórica y las funciones que cumplen la Fuerza Aérea del Perú. Jóvenes, hasta aquí llegamos. Muchas gracias.